Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva entrega periódica del programa Nuestra Gente, un espacio en el que en la televisión pública municipal de Manzanares aprovechamos para repasar perfiles, trayectorias vitales de personas de nuestra ciudad o muy vinculadas a ella porque lleven mucho tiempo viviendo aquí junto a nosotros. Hoy en Nuestra Gente recibimos a una mujer de Manzanares que por su profesión seguro que muchos han conocido, han tenido oportunidad de conocer, pero también por sus hobbies. Una vez ya jubilada está desarrollando un hobby, una pasión en el mundo del teatro. Queremos hablar con ella, repasar su trayectoria vital. Recibimos hoy en Nuestra Gente a Feli Mendoza Garrido. Feli, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Muchas gracias por pensar en mí para este programa. Porque una mujer, como digo, de Manzanares. Totalmente, nacida aquí. ¿En qué calle? Pérez Galdós, antigua calle de la Gloria. Toda la vida viviendo en la familia allí en la calle Pérez Galdós. Nací allí. Y de ahí a donde vivo ahora que me casé. No he cambiado de casa. ¿En la casa familiar? En la casa familiar, allí nacimos, sí. Feli Mendoza, como digo, ahora hablaremos de su trayectoria profesional, de sus hobbies y sus aficiones, pero ya que hemos empezado hablando por esa vida familiar, una familia que ¿cuántos hermanos sois? 7. Nada más y nada menos. 6 hembras y un varón. Pedro, el chico, fue el último que llegó. Pedro... Nació otro antes que Pedro, que desgraciadamente falleció al nacer. Pedro Mendoza, también amigo de esta casa, que él sigue por allí, él ya se ha hecho británico. Sí, lleva allí muchísimos años, pero ha venido hace poco, ha tenido un niño, tenemos un sobrino nuevo y hemos estado con él, hemos disfrutado estos días, este mes pasado con él. Y allí está. 6 hermanas y un hermano. ¿Qué número de hermana haces tú? La 2. La segunda. O sea que te tocó mucho tirar de los demás, de los pequeños. Nos tocó, sí, los mayores siempre hemos tenido que tirar en muchos aspectos, en ayudar en casa y luego pues cuando ya estudiamos y luego cuando ya empezamos a ganar, pues hasta que ya nos casamos, tuvimos que tirar un poquito, ayudar a la familia, claro, porque nuestra familia ha sido y es muy humilde. Y con 7 hijos, tus padres, tu madre imagino en casa no le faltaba corte, y tu padre pues intentando que no faltara el pan cada día. Exactamente, han trabajado mucho y han sido un matrimonio muy unido, que lograron que la familia fuéramos y seguimos siéndolo aunque ya no estén, que eso es muy importante para nosotros, somos una familia muy grande. Y bueno, lucharon muchísimo porque sus hijos estuvieran bien y por supuesto que tuvieran lo que ellos no tuvieron, y lo consiguieron con mucho esfuerzo y mucha dedicación, es verdad. Y que algunos de los hijos pudieran estudiar, hicieran una carrera, como en tu caso, sí. que no es poco. Es un agradecimiento, personalmente, vamos, a los padres siempre les tenemos agradecimiento, pero cuando les ha costado trabajo sacar adelante hay que tenerles más. ¿A qué se dedicaba tu padre, Feli? Mi padre vendía quesos y jamones ambulante, así tiró. Y mi madre cosiendo, zurciendo, lavando la ropa, cuando se lavaba en los corrales, pasando frío, cuando se bajaba a lavar era un día entero y siempre subía mala del frío que pasaba la pobre. Y las grandes, yo concretamente pues, recuerdo muchísimo con 11 y 12 años bajarme a tender la ropa nevando, cuando se nos quedaban los pantalones tiesos en el corral. Congelados, y pues es una situación que nos ha cambiado la vida, que parece mentira que hayamos vivido. Los que tenemos la edad ahora mismo, yo tengo 67 años, lo digo tranquilamente. Muy bien llevados. Los llevo bien, gracias a Dios, y la verdad es que hemos tenido un cambio abismal de vida y de todo, gracias a ellos, desde luego. Porque fue una época difícil, ahora se habla mucho de los 50 años de democracia, unos poquitos menos, porque tardó un poco más en llegar, pero es que la vida en aquella época... Era muy dura. ¿Pero era una vida feliz? Sí. Sí, yo muchas cosas las echo de menos. He hecho de menos muchísimo en la casa de vecindad, los juegos en el corral, en la calle, contar chistes, salir a jugar todo el día peloteando por la calle y no había peligro, no te pillaban los coches, a lo mejor el carro que traía el agua, que recuerdo yo aquello, que fue poco tiempo, pero hasta que pasaron el agua a la casa yo vi aquello y ha cambiado mucho, pero es verdad que era feliz, nos acostumbrábamos a lo que teníamos.
y lo valorábamos. ¿Qué recuerdas del Manzanares de tu infancia? Pues, ¿qué voy a recordar? Pues eso, una infancia tranquila, una infancia en familia, que nos ilusionábamos por todo. Recuerdo perfectamente el día que hice 4 años, me acuerdo perfectamente, y yo creo que recuerdo incluso con los 3, pero el día de los 4 años me acuerdo perfectamente que bajé por la mañana al corral a decirle a mi vecina Vicenta, Vicenta, que cumplo los años, y éramos familia. Y luego pues a lo mejor te daban una peseta o 2 y la agarrabas porque sabía que era lo único que ibas a tener en un montón de tiempo. Y yo qué sé, es que el valorar lo que tenemos, si es poco como si es mucho, es muy importante. Porque yo cuando me casé con Pedro, cuando nos casamos tampoco teníamos nada. Nos casamos sin televisión, nos casamos pagando el piso y los muebles y éramos felices. Yo nunca me ha faltado nada, nunca. Ahora tengo más, porque ha evolucionado la vida, porque ha cambiado a mejor para nosotros, para otros no. Pero sin tener nada éramos muy felices. Es adaptarte a lo que tienes. Para mí eso es muy importante. Qué vida esa de las casas vecinales, ¿no? Bueno, eso fue... Como dices, eran como familia porque, en fin, entonces no había ludoteca, no había nada y una madre con 7 hijos, pues a veces te criabas también con las vecinas, con los vecinos. Yo recuerdo perfectamente, lo hemos contado muchas veces, de hacer caca en los orinalillos con mi vecino Julián, con mi vecino Fernando, todos allí, y los pollos por ahí de La Esperanza y de Juan, de Paco, y esas cosas que son anécdotas que todavía contamos, que mi familia se ríe mucho cuando cuento que una vez me picó un pollo en el culo porque estaba esperando que mi madre me limpiara y llegó el pollo antes que mi madre y entonces pues cosas de esas que nos han pasado muchas veces lo contamos y decimos, es que eso une mucho, es que hacer caquita en los orinales todos juntos con 5 años o con 4 es muy importante. Cuando se lo cuentas a tus nietos no se lo creen. Que bueno, dicen, abuela, ya lo estás contando, y bueno, luego me dirán que por qué lo digo, pero es que es la verdad, es que era muy simpático eso. O sea, que era... Pero era otra vida, la vida que tocó vivir. ¿Fuiste al colegio? ¿A qué colegio fuiste? A la Milagrosa, ahí fuimos prácticamente todas, con las monjas de la Milagrosa. Muy feliz también en el colegio, nos trataban muy bien, teníamos muchos amigos. Recuerdo con muchísimo cariño a Sor Corpus, a Sor Emilia. Sor Corpus me decía, ya está aquí en Mendocilla, porque más alto de Mendocilla no hemos llegado, como somos pequeñas, pues nos llamaban Mendocillas. Y fueron unos años muy buenos. Yo tengo un buen recuerdo de ellas, sobre todo de Sor Corpus, me acuerdo mucho de ellas. Hay profesores y profesoras que marcan. Sí, porque te trataba con mucho cariño y eso, con el cariño aprendes. ¿Eras buena En el colegio sí, seguro. En el colegio sí. Además las monjas eran muy dadas a ver quién ha hecho mejor la lección hoy, se sienta en esta silla y a ver quién la ha hecho peor en el 1 y en el 2. Y con Vivi, María Elvira Ruiz Elvira, con Vivi estábamos la 1 y la 2, la 1 y la 2. Estábamos así en segundo y en tercero en el cole, hasta cuarto no me fui al instituto. Y sí, nos daban un caramelo, nos daban una banda, nos ponían un poco para impulsarnos que estuviéramos más contentas. Y sí, ahí sí estuve bien. Luego en el instituto ya me fue peor. Estuve más incómoda, noté mucho el cambio, pero bueno, lo saqué también. ¿Verdad? Porque el instituto, ¿fue ya el Instituto Sotomayor el actual? Cuarto en La Ciega y quinto y sexto en el Sotomayor. Ya inauguraste las instalaciones. Pues casi. Nos fuimos, claro, sí, nos fuimos. Pedro igual, Pedro estaba en otra clase, estábamos y ya nos conocimos ahí. Ahora hablaremos de cómo comenzó pues, lo que es tu vida en pareja con Pedro Callejas. ¿De pequeña tenías claro lo que querías ser de mayor? ¿Qué querías ser? Sí, a mí me preguntaban y yo decía, ¿peluquera o enfermera? Lo decía así muy repipi, pero lógicamente cuando fui creciendo y la verdad es que fui enfermera siempre, porque en mi casa, siempre que había algún problema, tuve una tía que tenía las piernas con heridas y tal, y siempre yo a lo mejor con 10 o 11 años decía, déjame que yo la curo. Y yo le decía a mi tía o a mi madre, dame trapos, porque no había... Es que hablar de esto y parece que es una cosa del otro mundo, pero eso lo hemos vivido nosotros. Y con trozos de tela y tal, yo la limpiaba, la curaba, tal,
y siempre, yo estaba siempre pendiente del que le pasaba algo. O sea que creo que nací enfermera. En mi familia hay muchas enfermeras. La familia de mi madre, en todas las casas de 5 hermanos, hay enfermeras. Y en mi casa estamos 2 enfermeras y 2 auxiliares. Y un asistente social. Una vocación. O sea, lo tenías muy claro. Sí, lo tenía muy claro. También me gustaba peinar a las muñecas, por eso decía que quería ser peluquera o enfermera, pero al final fui enfermera y fue la mejor decisión de mi vida, muchas gracias a la ayuda de mi familia, por supuesto, de mis padres, porque yo en ese momento me creía que no podía, porque el instituto se me dio mal, entonces yo me creía que no podía, pero mi hermana la mayor, Charo, que es la madre de todos, y sigue siéndolo, siempre me decía, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo que no? Y ella me tiraba y al final entré a la escuela de enfermeras y al final pues lo hice. ¿Tú fuiste de la época del PREU en vez del COU? No, yo de bachiller superior. ¿Bachiller superior? Yo no hice COU. Y ya de ahí lo decidiste y sí. ¿Te marchaste a estudiar a Ciudad Real? A Ciudad Real, al Hospital Provincial, al Viejo, que también tiene una historia. De fríos, de agua, pasábamos allí de todo porque era un edificio en muy malas condiciones, bueno, muy viejo. Ya te digo que yo tenía las manos llenas de sabañones, de lavar a los enfermos y con el agua para acá y para allá y se me ponían las manos del frío que pasábamos. Ahora irse a estudiar, en fin, hay residencias, pisos y tal, pero marcharse a estudiar en una familia humilde con tantos hermanos, ya lo decías antes, el esfuerzo familiar. Fue un esfuerzo exagerado porque al año siguiente entró mi hermana Claudia, la otra que es enfermera. Entonces fuimos 2 juntas allí. La mayor ya había terminado y ya ayudaba un poco a los papás y así fuimos. ¿Fuiste a una residencia de estudiantes? La monja que llevaba la escuela, Sor María del Carmen, que no tenemos muy buen recuerdo de ella, era muy rígida y tenía sus cosas, nos hacía mucho de... Fue una mili. Nos buscó una casa que se llamaba Carmen 28, estaba en Carmen 28 justo enfrente del Hospital Provincial, y ahí estuvimos 10 personas, en 2 habitaciones y tenemos una mujer que nos cocinaba y ahí estuvimos el primer año. Y el segundo y el tercero ya me cambié con mi hermana a otro piso porque ya entró mi hermana. Y mejor. Hombre, claro, ya estábamos mejor, sí. Pero vamos, tengo un recuerdo, por supuesto, de las compañeras fabuloso, porque nos queremos mucho, nos hemos reunido hace poco y de vez en cuando a celebrar el 50 aniversario y nos queremos como si no hubiera pasado el tiempo, o sea que muy bien. Quiero volver, hemos hablado de tu infancia, de esos juegos en la calle, en los patios y luego de tu juventud, de esa época del instituto. Pero la juventud, siempre se dice que muchas veces que la juventud de ahora, que no tiene oportunidades, que no tiene dónde ir, aunque ahora los jóvenes tienen de todo, pero en fin, están. ¿Cómo os divertíais los jóvenes de la época? Era la época, imagino, también del Club JACE. Era del Club JACE. Que fue un aliciente, ¿no? Para claro, toda esa generación. Claro, yo cuando Pedro y yo empezamos a salir, enseguida yo me fui al Alcázar de San Juan, que vivían allí mi tío, sacerdote, mi abuela y 2 primas, a hacer sexto porque aquí no lo sacaba. Me fui, lo hice nocturno y estábamos allí en familia. Ya Pedro fue a buscarme allí y nos hicimos novios, con 16 años. Entonces, él iba y venía en autostop, era muy complicado, porque ni tenía el coche, ni tenía yo, ni teníamos dinero, ni nada. Pero lo que hablábamos antes, éramos felices, no teníamos nada, pero nos gustaba vernos. Entonces, yo estuve ese año ahí. Al siguiente me fui a Ciudad Real, 3 años. Y después él se fue a la mili, y luego yo me fui a Alhambra. O sea, que de 9, 10 años que estuvimos supuestamente de novios, nos veíamos pues, los 2 años antes de casarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que él sí estaba en el JACE, él estaba en el JACE, tenía su... Y yo, pues cuando venía, algún sábado, íbamos al JACE, pero poco más. No había más diversión. No había más, no teníamos más. En la escuela de enfermeras, si iba, nos veíamos 10 minutos, y se iba en autostop. En Alhambra, luego te cuento, eso ya era, pues yo tenía que estar allí las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí fue tu primer destino como enfermera. Fue mi primer destino, entonces era un pueblo donde no había habido nunca una enfermera, solamente se manejaban con el médico y una matrona que había, así se apañaban, pero yo entré ya por la Seguridad Social y por el Insalud. Y no, yo no me podía ir a ningún sitio, entonces Pedro iba
Nos íbamos a ver y decíamos a cualquiera que estoy en la carretera tal dando un paseo, que estoy en el bar de Carmen tomando algo, siempre localizada, 24 horas al día. Entonces era también una situación, pues, y con poco dinero y con pocos medios. Los medios en Alhambra ni te cuento, cuando yo entré, igual que ahora. Entonces parece que es que lo cuentas y que eso no ha existido. Pero yo me quedaba por las noches sola cuando el médico hacía una guardia con Carrizosa o con Ruidera, y yo cuando había un enfermo mal venían a recogerme a medianoche y desde la cabina llamaba al médico de guardia de Ruidera o de donde fuera y le decía que tengo un enfermo que creo que es un infarto, ¿qué hago? Yo sola, con 20 años. Y sin los medios de ahora. Nada, nada. O sea, bueno, ahí podría escribir un libro que algún día no sé si lo contaré, porque aquello fue... Ahora, digo lo mismo, qué felicidad, qué cariño de personas, qué buen recuerdo tengo y cuánto nos queremos, y todavía veo gente de Alhambra y ellos a mí y nos queremos. Quiero decir que muchas veces las adversidades, pues según se lleven. En aquellos tiempos no había otra cosa, pues lo ves bien y lo agradeces. Y muy agradecida que estoy a la gente de Alhambra. Por eso está en este espacio, pues queremos repasar estas trayectorias de personas que tenéis mucho que contar, pues para que no nos pensemos que todo ha sido como es ahora. Que va, que va. Después de Alhambra, ¿cuál fue el siguiente destino? Después de Alhambra, pues muy fácil y mucha suerte que tuve. Yo allí era interina. Cuando yo fui a Alhambra, me fui desde la escuela de enfermería a buscar yo el trabajo sola, recién terminada. Me dieron el pasaporte y dije, me voy a buscar, y me metí en sanidad porque sabía que hospital no iba a encontrar. Y hablé con el jefe de sanidad. ¿Dónde está el jefe de sanidad? Que cuando me acuerdo digo, ¿cómo tendría valor? Me atendió el hombre tan ricamente y me aconsejó Alhambra. Y me dijo, puedes estar allí seguro mucho tiempo porque no es un pueblo que la gente quiera. Así que tú quédate ahí hasta tal. Yo entonces eché la solicitud para hospitales y pensé echar solo Manzanares. Dijo, yo he hecho Manzanares, estoy tranquila, pues he hecho Manzanares. Pues a los 2 años y 2 meses, o 3 o 4 meses, me entero que entran 150 plazas en la provincia. Y en Manzanares no sé si entraban 7 u 8. Y fui la primera con 7 puntos, que no había oposición, para entrar en Manzanares. Y desde entonces, 38 años. En el hospital de Manzanares. Y luego gerencia de atención integrada, pero vamos, casi todo, eso fue casi todo el tiempo. 21 meses antes de jubilarme. Casi todo el tiempo en el hospital. Sí. Oye, ¿y Alhambra cómo ibas y venías? ¿Te sacaste no venía. Iban a Ah. verme, y si venía tenía que decirle al médico que me voy un ratito, porque no te preocupes, yo me hago cargo. No, aquello era así. Fíjate, ahora tu hermano, que lo hemos citado en Inglaterra, casi que lo veréis más, que a ti te veía tu familia cuando estabas en Alhambra. Hombre, claro, no, hemos visto al niño, lo hemos conocido ahora, pero lo hemos estado viendo desde que nació. Claro que sí, eso parece que no, es una maravilla. Sí, que estaba tan cerca y tan lejos en aquella época. Exactamente. Y bueno, y cuando yo llegué allí no había consultorio, me dieron una habitación vieja que me la blanqueó el teniente de alcalde de Alhambra, que era el albañil. Me la blanqueó, pero se caía a pedazos. Llegó Pedro, me puso póster, me llevé un equipo de música, bueno, un poquillo mini casé. Y pusimos aquello. Mi padre tuvo que comprar una camilla, tuvo que comprar una vitrina, un hervidor, comprar jeringas. Entonces lo tuvimos que comprar todo, no me lo dio nadie. O sea que tuvieron que hacer ese doble esfuerzo. Pedro, desde los 17 años, has dicho, 16, con él, toda la vida. Toda la vida. Formasteis la familia aquí en Manzanares. ¿En qué años casasteis, Feli? En el 83. En el 83. ¿Qué recuerdas del día de la boda? Pues un familión. Entonces mis padres quisieron invitar yo no sé si fuimos 300 o por ahí, y muchos amigos, claro. Ahí tenemos un recuerdo de los amigos de pues un día espléndido. Luego acabamos en el Jace, en la terraza parque. Era la terraza parque, allí acabamos la noche bailando y cantando y todas esas cosas. Sí. Muy bien, pues un día feliz, normal. ¿La boda dónde fue? ¿La ceremonia? La ceremonia en Jesús. Y luego nos fuimos al Saga, al Tete, al Tete. Y bien, muy bien.
Y ahí empezó también pues a forjarse esa familia de la que nacieron 2 hijos, hijo e hija, que ya os han dado los nietos. Sí. Y bueno, supongo que un orgullo, ¿no? Esa familia que fue creciendo poco a poco, porque como nos comentabas, al principio, pues sin televisión, sin nada, con lo que se tenía. Una chiquitita que me tocó en una cesta de Navidad del hospital, roja, fue la que pusimos allí. Y creo que también un SEAT 600 que tenía mi hermana, la mayor, dijo llevaros el 600, y tuvimos el 600 hasta que pudimos comprar nosotros de segunda mano, que pasó un tiempo. O sea que ni coche ni nada, pero ya. Muy bien. Y tú ya trabajabas en Manzanares y os quedasteis aquí en Manzanares. Sí, claro, yo ya trabajaba en Manzanares y él estaba también trabajando con Eusebio, con Eusebio Cano, y bueno, pues sabíamos que teníamos que tirar de nuestro trabajo. Es una tranquilidad. Ahora se vive de otra manera, pero no hay esa seguridad. Eso lo decimos mucho con nuestros hijos, que teníamos mucha seguridad porque sabías que tenías tu trabajo y tu sueldo y te adaptabas, si querías adaptarte, y como hemos sido siempre muy sencillos en gastos y en eso, pues no hemos tenido problemas. Ahora no. Ahora viven, claro, salen, entran, pero a la hora de la verdad dicen, bueno, a ver, ¿cuándo tengo un trabajo que me dure?, ¿no? ¿Siempre habéis vivido ya de casados en el mismo sitio? Sí. ¿Os comprasteis el piso? Entonces no era, ahora comprarse un piso eso sí que es una aventura. Entonces también. Sí, era de protección oficial, ahí en Los Álamos, y bueno, le pusimos una hipoteca y poquito a poco, sin lujos de ningún tipo, lo pudimos hacer. Y ahí estamos. Y todos esos años en Manzanares viniste al hospital. En el hospital has pasado por muchos servicios. Son muchos años, hay que cambiar, no puedes estar siempre en el mismo sitio, porque la rutina cansa, dejar de aprender, parece que no, pero dejar de aprender. Al cambiar, vuelves a conocer nuevas personas, vuelves a conocer nuevos temas, nuevas especialidades. Entonces sí, entré en cirugía y trauma, estuve 6 años, y de esos 6 años, 2 fui supervisora, lo dejé porque yo misma, porque no podía porque había muchas contras, es una responsabilidad muy grande, y lo dejé y me cambié a maternidad y pediatría. Ahí estuve otros 6 o 7 años y desde ahí me fui a urgencias. En urgencias fueron 10, muy felices, también un grupo de gente en todos sitios. La verdad es que hay gente majísima en el hospital y los recuerdo con mucho cariño. Y desde urgencias pues me enteré que abrían un hospital de día. La doctora Jaitos estaba aquí, la oncóloga, y ya había empezado ella a dar tratamientos oncológicos en medicina interna. Había un compañero, Ángel, que ya empezó con ella, se fue a aprender Alcázar y tal, y entonces pues me enteré que necesitaban una enfermera, que iban a crear una plaza, y me lo dijo la supervisora de urgencias, Jero. Dice, Feli, pasa esto y creo que te gusta. Digo, del todo, que ya llevo aquí 10 años. Estaba estresada ya. La urgencia llega un momento, sobre todo los vitales y todo eso, que es muy, muy estresante. Y nada, y nos fuimos a los módulos, allí a la calle. Mientras estuvo toda la reforma. Exactamente, no fueron muchos años. Sí. Esto fue en 2003 y nos fuimos al hospital en el 2007. Pero fueron unos años de empezar algo con una ilusión. Y digo lo mismo, estábamos en la calle y era complicado llevar a los enfermos al hospital, por la calle, en carritos algunas veces. Pero allí ya nos empezamos a montar esto hay que pasarlo bien, y empezamos a hacer cosas, a poner quimioterapias disfrazados, a poner quimioterapias haciéndole gachas, a hacer fiestas, y ya empezamos allí. Estábamos muy aislados y podíamos. Teníamos un director que nos dejaba, una diablura hacíamos de vez en cuando, pero bueno, nos dejaban, porque eran felices, estaban felices, estábamos todos felices. Luego ya nos cambiamos al hospital, bueno, y seguimos haciendo de todo. Bueno, por ahí hay fiestas, fiestorros, que hemos pasado muy bien. Y ahí fueron 13 años, desde el 3 al... desde el 2003 al 19 que me fui, 16 años.
Hospital de día oncohematológico. Fíjate que nos has dicho que pasaste por maternidad y pediatría, que también pues siempre cuando los niños vienen al mundo pues es una alegría, aunque también cuando se ponen malitos pues hay que tener mucha vocación. Fatal. Pero en un hospital de día oncohematológico, pues con ese carácter que teníais, se notaba, ¿no? Era ir a un tratamiento de quimio tan fuerte y bueno, ir, en cierta medida, les alegrabais el día a esas personas que luchaban también por vivir un día más. Muchos decían, si yo vengo a mi casa, que no venga mi mujer, que no venga mi marido, si yo vengo, los del pueblo, que no tenían que coger coche ni nada, no, si yo vengo a mi casa. Y sabían que, bueno, pues allí teníamos la música puesta, teníamos nuestras plantas, teníamos el desayuno, lo que cada uno necesitaba, mucha conversación. Mientras se hacían esas cosas se podía hablar y se podía hacer un trato muy humano. Entonces a mí eso me ha dejado mucha huella, Fueron 16 años, creo que de mi profesión, en los que más me he realizado, más satisfecha me he sentido porque me sentía útil. Me sentía útil porque yo, como enfermera, pienso que la sanidad, las medicinas, hace lo que tiene que hacer, pero no todo. El ser humano necesita mucho más. Entonces, cuando tú a un enfermo vaya a estar vivo o no vaya a estar vivo, vaya evolucionando bien o vaya evolucionando mal, si tiene también esa cercanía, ese mirarles a los ojos, es el estar con ellos, el saber que estás comprendiendo lo que está pasando, que te pueden contar lo que quieran, que de ahí no va a salir, pues ellos descargan en ti y tú en ellos. Y ellos te ayudan a ti y tú a ellos. Y eso es muy bonito. Y la enfermería tiene que hacer trabajo hasta el final. La medicina no. Cuando dices, ya no se va a curar, pero ¿y lo demás? ¿Cuándo viene después lo demás? Cuando viene lo demás, ahí estamos las enfermeras. Ahí estamos las enfermeras porque el final es tan importante como el principio. Y el final lo vamos a tener todos. Entonces, nuestra profesión es maravillosa, porque siempre tienes algo que hacer. Y en el hospital de día siempre había algo que hacer, porque no se te iban los enfermos hasta que se iban. Y cuando se iban, si estabas allí, pues habías hecho algo. Y eso, ellos te ayudaban muchísimo. Ellos han demostrado muchos una fortaleza fuera de lo normal que nos han dado fuerza a nosotras. Porque no es fácil, Feli, pero también ahí es fundamental el equipo humano. Claro. Has citado a Ángel, Silvia, en fin, muchísimos compañeros y compañeras. Han muchos compañeros por ahí, y el equipo que hay ahora mismo, cuando ya nos hemos ido las viejas, como yo digo, pues majísimo, las doctoras, majísimas, ahí están tirando de una enfermedad que es muy dura, claro, pero yo creo que siempre a la vida y a las enfermedades hay que ponerle el lacito. Y si le ponemos el lacito, había una doctora hematóloga que se fue, era andaluza, y cuando le iba a hacer un aspirado de médula a algún paciente, que es lo suyo, tiene miga, le decía, mira, mañana vente a tal hora que te vamos a hacer un aspiradito. Y le decía un aspiradito y el enfermo se iba tan contento. Y luego, mientras le hacía el aspiradito, le contaba un chiste o le decía cualquier cosa y el aspiradito se pasaba en 2 segundos. Las maneras son muy importantes. El trato humano es la clave. El trato humano, y es lo que un enfermo necesita. Yo cuando estuve en urgencias me di cuenta de eso mucho. Cuando estábamos en puerta, que entonces no era la puerta, estábamos dentro, y había gente muy malita esperando, pero no graves, y tenías que pasar a los graves, claro. Y se ponían nerviosos con solo salir y decirles, ¿quieres una camilla? ¿Quieres una manta? Solo con eso ya no te daban ni quejas ni guerra, aunque estuvieran malos, aunque tuvieran un cólico nefrítico que no te mueres, pero hay que pasarlo, ¿no? Entonces yo me daba cuenta, digo, ¿qué trabajo nos cuesta? De decir, te duele mucho, venga, si enseguida vas a pasar, toma una manta, o toma, ya te digo, una almohada, para estar un poco más cómodo durante las horas de espera, que son malas. Con eso solo el enfermo se siente a gusto. O sea que es muy importante hacerlo así. Eso no se aprende en la carrera. Eso, quizá la vocación es lo que lo hace, pero afortunadamente hay muchísimos profesionales y hemos estado muchos profesionales, los jubilados y los de ahora,
que viven la enfermería o la medicina con mucha vocación. Lo que pasa es que los otros hacen mucho ruido. Los que no lo hacen mucho ruido, sí. Pero hay muchísimos, me consta. La mayoría. La mayoría. Por eso está la sanidad que tenemos, que no nos la estropeen, porque es la mejor que hay en muchos sitios. Mi hermano me lo puede contar de Inglaterra, o una amiga enfermera que fue a Inglaterra a trabajar, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Del trato humano que comentas en los distintos servicios, porque cuando vamos los pacientes y nos ponemos en vuestras manos, sois conscientes, ¿no?, de cómo vamos, pues con miedo, que muchas veces... Voy a contar una anécdota aquí que no sé si recordarás, Feli, de una de las veces que estabas en urgencias trabajando. Yo fui con un granito en el trasero, que hubo que hacer un pequeño corte, una pequeña incisión y tal, y claro, yo estaba allí boca abajo y vosotros pasando trabajando... una vergüenza para morirte. Yo claro, imagínate la vergüenza. Para que te dé algo. Y llegabas tú, yo entonces te conocía muy poco, yo ¿Ah, sí? entonces no te conocía, pero tú me conociste. Ah, sí. Y me dijiste, entonces yo estaba solo en la radio, y me dijiste, ¿qué? ¿Y las noticias de hoy quién las va a dar? Y dije, pero es que me has conocido, era como lo de Quevedo, y hasta por el pues culo yo no me acuerdo conoces, de ¿no? eso, yo no me acuerdo. Fíjate, pero yo sí lo recuerdo, claro, de ese trato, de cómo rompiste esa situación en la que yo estaba pues, asustado, incómodo, dolorido, incómodo. Exacto, y llegaste... en esa posición tan rica que nos ponemos cuando... Eso es. Que es muy agradable, pues y eso. Y digo, es que me conoces, y me dijiste, soy Feli, soy la mujer de Pedro. Creo que yo ya estaba empezando a ir a la radio, judo. Judo, claro. Yo creo que ya tú empezaba a ir con a el judo, sí. claro. Y, importante. Y recuerdo esa anécdota. Anda, que te acuerdes de mí por el granito. No, pero bueno, fue sobre todo sí. por cómo rompiste el hielo, esa situación en la que veías pues, que una persona no está así. Y yo ya a partir de ahí me relajé. Claro que sí. Sí. El hablar, el contar, el decir lo que vamos a hacer es muy importante a un enfermo. Cuando se nos ponen los enfermos delante para poner una quimioterapia, la primera vez que vienes, pues no lo podemos imaginar todos los que ya lo han pasado. Y les dices, mira, esto va a ser así. Dicen, anda, pues me voy más tranquila, pero al entrar, si tú le dices, venga, dame el brazo, pum, pues no puede ser. ¿Y sois conscientes de lo que os querían y os quieren los pacientes? Sí, porque después de... Yo hace ya que me fui del hospital 6 años, porque hace 4 que me jubilé y 2 y pico de primaria, y todavía veo a gente o compañeras que te llaman que se han ido a otro sitio y se acuerdan de esa etapa y están en el recuerdo. Y esto que tú me has contado ahora, me lo ha contado mucha gente, no lo mismo, claro, pero ¿te acuerdas cuando en maternidad hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando en cirugía? Anda, pues yo te conozco de cirugía, ¿te acuerdas qué? Y yo le digo, no me acuerdo de nada, pero vosotros sí. Claro. Sí, somos conscientes. En fin, y luego ya la última etapa en atención primaria, con tus analíticas, haciendo análisis de sangre, de todo primaria un poco. me costó mucho porque cambiaba todo. Después de 38 años haciendo lo mismo. Pero yo tenía esa ilusión. Tuve la mala suerte de que a los 3 meses vino la pandemia. Entonces la primaria en pandemia, como todo, fue un caos y el trabajo se estropeó, claro. Lo que tú querías hacer, lo que tú querías, hasta donde querías llegar era imposible. Entonces yo, que estaba acostumbrada a mucho reconocimiento, lo digo como lo siento, a mucho reconocimiento porque la gente veía lo que hacías, pero en primaria la gente no ve lo que haces. Esa es la triste realidad, y en primaria se hace mucho. Lo único que pasa es que no es visible. ¿Qué pasaba? Que estaban las salas de espera vacías por el tema de la pandemia, pero nosotras estábamos hasta aquí. Yo lo digo y lo he dicho muchas veces, que yo me llevaba un yogur por la mañana y me lo llevaba a mi casa caliente. Y me iba a las 3 y pico y me abría la señora de la limpieza. ¿Por qué? Porque tenía un cupo muy grande, porque tenía mucha calle, porque tenía muchas curas y porque tenía que cambiarme de ropa entera, enfundada, y a lo mejor me tiraba con un paciente media hora, con otro. Y cuando llegabas tenías de teléfono así, hacías recetas por teléfono, hacías analítica por teléfono, las pedías las constantes de los pacientes por teléfono, eso era horrible, sin verlos. Entonces, claro, tú estabas así, pero la sala de espera estaba vacía y las críticas fueron muy grandes, que no hacen nada, que todo se lo traga al hospital, y claro, no fue así. Y claro, tuve que aprender. Cuando yo fui los primeros meses, gracias a Julia Maeso, que fue la que yo relevé, pues que me enseñó muchísimo, pero todo rápido,
Pues pude salir adelante, pero es que si no es que te quedabas allí sola con todo ese plan. Fue muy duro. Así es que cuando yo ya estaba cansada. Menudo colofón. Yo ya estaba cansada, y cuando tuve la oportunidad dije, me voy, que entre uno joven que pueda, o sea, reconozco que estaba agotada, no quemada, agotada. Y tengo que agradecer mucho a mis compañeros de primaria, que hay un equipo buenísimo en la carretera de la Solana, en el 2, y me ayudaron muchísimo, o sea que yo los tengo en muy alta estima. Esto pone en valor, como se dice ahora, la importancia de la enfermería y la enfermería que tenemos en España, lo has dicho antes, de la sanidad, pero es que a los enfermeros y enfermeras españoles se los rifan en todo el mundo. Sí. Sois la primera toma de contacto en muchas ocasiones y es una labor que a veces, como decías, es invisible, pero que es total. Fundamental en la sanidad pública. Total. Es muy importante porque es el timón. El timón es el que ve primero al paciente. Bueno, primero lo ve un celador, todo el equipo, por supuesto, cada uno tiene su papel y si uno falla, falla todo. Pero el que está directamente con el enfermo, mirando a la cara, a mí he tenido fama de que cuando veo a un enfermo casi sé lo que tiene. No es un farol. Es que las enfermeras, por regla general, somos muy intuitivas y miramos mucho a la cara a los pacientes. Entonces yo antes de ver una analítica ya sé si está grave o no, como enfermera. El médico ve la analítica, ve al enfermo y tal, pero la enfermera es la que ve cómo está la cara del enfermo y sabe si está grave o si no está grave, emocional o físico, da igual, y estás así hasta el final. De hecho, en urgencias, si tú estuviste bastantes años allí en urgencias, es un enfermero el que va derivando, el que va decidiendo a cuál hay que priorizar o no, y ahí hace falta pues eso, mucha intuición, conocimiento y no lo valoramos a veces y hay que respetarlo más, porque desgraciadamente también cuando hay esas agresiones a sanitarios... eso es terrible, es porque no se valora lo que está pasando y porque todos queremos ser los primeros. Y en una urgencia no puede ser uno el primero. El que más chilla no es el que entra antes. Entra antes el que no dice nada, porque posiblemente sea el que esté grave. Y eso la gente que no tiene conocimiento pues no lo entiende y se ponen agresivos y eso pues es duro muchas veces poner ahí orden, pero es lo que hay. Y llegó la jubilación, Feli. Hoy. Y... ¡Qué gusto! Y no te falta corte tampoco, ¿eh? No, dije, yo me haré vieja, pero haciendo cosas y haciendo lo que no he podido hacer antes. Porque, lo he dicho al principio, estás haciendo teatro, entre otras cosas, también compaginaste mientras trabajabas, estuviste unos años con el grupo de folk Airén. 10 años está con Airén. Sí, y bueno, y ahora pues haciendo teatro. ¿Estas aficiones, estos hobbies los tenías antes? Sí. ¿Llegaste a hacer algo de música o de teatro anteriormente? No, de niña, cuando jugábamos en los corrales, me encantaba hacer teatro y salíamos y cantábamos la canción que se nos ocurría, nos vestíamos con cualquier cosa y a mí me gustaba hacer cualquier cosa. Y en el colegio, un par de veces, las monjas me pusieron a hacer teatro. Una vez me vistieron de monja cuando era yo así. Bueno, sigo siendo así, pero me vistieron de monja y hice teatro y siempre me ha gustado. Pero luego la vida me ha tenido muy ocupada. Porque aparte de mi trabajo, durante mi juventud, recién nacido mi hijo, mi madre enfermó de Alzheimer con 50 años. Entonces la familia se puso patas arriba. Pasamos ahí 11, 12 años muy malos, porque pues, ya no hay que contar mucho, te lo puedes imaginar. Tenía 50 años, la diagnosticaron con 56 y murió con 64. Todo eso fue en nuestra juventud, porque yo tenía 26 años cuando nació mi hijo. O sea que... Y entonces había mucho trabajo, mucha dedicación a la familia, a unos a otros, al trabajo. Entonces, ¿cómo te ibas a poner a hacer algo? No fue poco Airén, que estuve 10 años con ellos. Eso es, y luego también has estado colaborando y formando parte de asociaciones relacionadas precisamente, por ejemplo, con el tema del Alzheimer. Estoy de vocal con Estamos Contigo. En Estamos Contigo. Sí. Sigues ahí aportando tu granito de arena por experiencia propia. Sí, hombre, claro, es que es lo que más me ha tirado. Y es que esa vocación de servicio público no se pierde. No se pierde.
De hecho, el Alzheimer a toda mi familia nos ha marcado mucho, lógicamente. Cuando el SESCAN nos ofreció máster en paliativos en el hospital, ofreció 2 plazas para un médico y una enfermera, y bueno, se dijo a ver quién quería y tal, y al final fuimos pues un oncólogo y yo. Lo hicimos en Toledo, hicimos el máster en paliativos. Pues cuando me llegó la hora del trabajo final, la hice del Alzheimer. Me empapé bien, pero estaba más empapada de antes casi que de lo que... Y entonces a mí me llena mucho. Y cuando veo que alguien padece la enfermedad, pues me involucro mucho, hasta donde pueda, claro, hasta donde se puede, pero siempre es necesario un apoyo de una manera o de otra. Ayudar con esa experiencia. Y en la música con Folk Airén... Pues una experiencia buenísima, 10 años también. Trabajando, recordando sí. Pues esas canciones populares, incluso canciones infantiles. Canciones infantiles. Y bueno, yo cantaba sola muy pocas veces, pero una vez Balduino, cuando estaba Balduino en el grupo, y estaba todavía Ambrosio, padre, no me acuerdo si estaba Ambrosio padre por entonces, pero salió La nana de Sevilla de Lorca, y me la dijeron que la cantara, y la canté, y bueno, la tengo aquí grabada, muy bonita. Este galapaguito no tiene mares, no tiene mares, sí, no tiene mares, no. Y luego pues en grupo, pues jotas, fandangos, todo lo que se ha recuperado, que Maribel, por desgracia, nos ha dejado ahora hace unos días, y tengo que decir que ha trabajado por el folclore, lo que habrá recuperado, lo que habrá trabajado junto con el grupo, por supuesto, pero ella fue la que me llamó y siempre le estaré agradecida por esos 10 años que pasé tan bonitos, tan bonitos. Y en cuanto al teatro, dices que salvo aquello cuando te vistieron de monja, ¿de verdad no no habías hecho teatro antes? No. ¿Y te entraste con el grupo de adultos de Lazarillo? Sí, llevo 3 años en la escuela y nada, entré, estaba Cachola de maestro, y en el primer año ya hicimos la primera obra, el segundo la segunda, el tercero la tercera, y haciendo la tercera salió lo de la Celestina y me lo ofrecieron y dije que sí, y aquí estoy. Un papel protagonista, un papel espectacular, que a mí, te lo he dicho ya en persona, me sorprendió, sí. Me gustó mucho. He visto Celestinas de compañías profesionales que, oye, que no le tienes envidia. Ni el montaje, ni el colectivo, ni con tus compañeros y compañeras, ni tu actuación. Qué vocación teníamos ahí, qué actriz oculta, no nos estábamos perdiendo. Pues a lo mejor tenía que haber dicho de niña o actriz o cantante, porque me gustan las dos cosas. Y bueno, es cuestión de ponerse, pues te pones, te enseña. He tenido buenos maestros. Cachola es un excelente maestro, lo que yo he aprendido ha sido con él. Y luego Ana Sánchez Migallón, que es la directora de Celestina, pues también nos ha dado las pautas, nos ha pulido lo que hacemos mal y tal, y es ponerte en sus manos y decir, pues vale, lo que tú me digas, que tú eres el que sabes. Y pues ya está. Este año dejo la escuela de adultos porque no sé si sabrás que nos seleccionó la Diputación a la Celestina y vamos a hacerla. De hecho, el día 21 de diciembre la haremos en La Solana y la hemos hecho en Membrilla. Entonces no quería agobiarme, digo, luego se me junta la obra también de la escuela y ya es demasiado. Entonces este año no, pero el año que viene vuelvo, está claro. Qué bien, qué importante, ¿no? El seguir activos. Sí, es que es vital, porque si no la cabeza da para mucho. Porque te vas viendo cosas de la edad, te vas viendo lo que es la vida, y puedes comerte el tarro pues mientras estudias, mientras lees, mientras pues piensas en otras cosas. Bueno, también estoy en el coro gospel. ¿Cierto? Claro, ¿Cierto? De con la escuela de música. Con nuestra Rufi, que saca agua de un pozo seco y nos enseña y tiene una vitalidad que pa' qué, y lo pasamos genial. Ya estamos preparando el concierto de Navidad y el del Gran Teatro y estamos ya, o sea que no paramos.
Pues es muy importante. Oye, ¿y de joven no te llamó la atención el judo, teniendo a Pedro tan cerca? No, yo soy de las que me hacen así y me duele. No. Él a lo suyo, yo a lo mío. A él no le gusta el teatro, ni le gusta, pues eso, cada uno tenemos nuestra... y nos respetamos nuestro tiempo. Pero disfrutará mucho y es un pilar también básico, ¿no?, para que tú también puedas desarrollar esos hobbies. Hombre, claro que sí. Además, ni él me pone pegas a mí ni yo a él. Él hace lo que tiene que hacer y yo también, si faltamos, como si no faltamos, plena libertad, después de tantos años. Porque también le he dedicado sus horas al judo y horas que le ha quitado a la familia, es que son muchas durante muchísimos años. Pedro lleva 41 años, 40 lleva ya como presidente. Y yo bien sé las horas que se tira preparando licencias, cinturones, las competiciones, que si el autobús, que trabaja mucho. Porque cuando estaba él en activo en el judo o vuestros hijos que lo hacían, pues bueno, sí. Pues bueno, si había que ir a un viaje y tal, pero es que él sigue con los viajes, sigue con todo. Que dices a Guadalajara, a Talavera, a donde haga falta, y él está allí. Un domingo hay que madrugar, hay que coger a los niños. Si se lesionan, problemas, todas esas cosas las tiene que solucionar y la verdad es que es un poco complicado y además de una manera totalmente altruista, porque alguna vez alguien le preguntó, oye, pues ¿te interesará esto cuando llevas tantos años? Sí, seguro. Dice, no, eso es totalmente altruista, no cobra absolutamente nada, lo que consigue entre subvención y tal es para los maestros. Y ya para ir terminando, Feli, la familia, que hemos hablado al principio, de la familia de casa y luego ya la familia que habéis creado con vuestros hijos y nietos, son la alegría, ¿no? Y pues por lo que merece dos hijos maravillosos, la pena cada día. Luchadores, buenos, yo creo que son buenos, cualquier madre lo puede decir, ¿no? Pero son muy trabajadores y son muy honestos por donde van y cuando yo oigo decir, anda, pues tu hijo o tu hija. Mi hijo ya sabéis que tiene la empresa que creó de coches, mi hija es maestra de inglés, ya sacó su oposición, pues te dan mucha satisfacción de ver que se buscan la vida ya por ellos mismos. Y en cuanto a mis nietos, pues, ¿qué te voy a contar? Pues un regalazo que nos hicieron mi nuera y mi hijo, un regalazo, eso es un regalo, los nietos te reviven porque te acuerdas de cuando ellos eran niños. Por suerte o por desgracia, con el trabajo, las enfermedades de los mayores y tal, van muy deprisa, muchas cosas. Ahora eres mayor y te das cuenta y dices, madre mía, si hubiera podido ir más despacio, pero es verdad que no podíamos ir más despacio, había que dar abasto con todo. Y ahora con los nietos lo puedes hacer porque tienes tiempo y luego hasta donde se dejan, ahí estamos. Así que son maravillosos. Pues sin duda alguna, como maravillosa es la familia de Feli Mendoza y ya lo hemos visto a ella. Pues por eso la quieren tanto, donde ha trabajado. Bueno, hay de todo, siempre habrá alguien bueno, que no. Siempre habrá que no, sí, pero bueno, es que eso es normal, no te va a querer todo el mundo, eso no puede ser. Doy fe, me he emocionado y me emociono en algún momento y solo te digo gracias. A ti por acordarte de mí y de poder venir a contar libremente lo que uno es, lo que somos, sin trampas ni cartón. Y te lo agradezco por abrirte de esta manera, por contárnoslo y por ser parte de nuestra gente. Muchas gracias, Juanjo. Gracias. Ha sido un placer. Feli Mendoza, nuestra gente. Gracias, amigos, amigas. Hasta una próxima cita.